Hola hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todo el ministerio Verbo y Vida de la ciudad de Táchira, en Venezuela. Para mí es un placer estar con ustedes en este día compartiendo una enseñanza que el hermano Edmundo Gracias estará con ustedes hoy. Hoy quisiera simplemente decirles, mi nombre es Mike Ruiz y somos director de Jesús TV aquí en la Arquidiócesis de Miami. Y estamos para evangelizar, para llevar la palabra de Dios con congresos, con alabanzas, con prédicas y con muchas cosas, hablando de la familia, de la sociedad, de lo que nos incumbe como seres humanos para ser siempre de bendición para el otro. Hoy estamos aquí porque queremos invitar a un gran hombre, a un gran ser humano, a un gran predicador, a mi hermano Edmundo Gracias, que estará compartiendo una enseñanza maravillosa, Familia de Nazaret. Quisiera invitarlo en estos momentos a mi hermano Edmundo para orar por él y para que todos los que están en este momento mirando desde Táchira, Venezuela, puedan junto a mí orar por este gran hombre, por este gran varón. En el nombre poderoso de Jesús, oramos por la vida de Edmundo Gracias, por su ministerio, por su salud, por su vida, para que sea siempre tú, Espíritu Santo, el que lo levante, lo proteja, lo fortalezca y lo llene siempre de ese poder y esa autoridad con la que él predica. Que siempre seas tú, mi Dios, el que le dé luz, guía y sobre todo un norte para que siempre él pueda ser de bendición para el otro. Bendice su vida y bendice su ministerio y bendice a cada hermano y hermana que escuchará esta enseñanza para que sean tocadas por el poder del Espíritu Santo y salgan renovados, restaurados y poderosamente confiados en el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Todo esto te lo pedimos a ti, nuestro Dios, que eres nuestro Rey y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano Edmundo. Gracias, hermano Mike. Hermanos, qué alegría volver a contactarnos con ustedes. Para mí es un honor volver a saludar a tantas personas, tan buenas personas del Táchira, Venezuela. Muchas gracias a Marito que nos hizo esta invitación, al hermano Mike que respalda nuestro ministerio y pues que se une a este esfuerzo de evangelización en el mundo. Saludos de la Arquidiócesis de Miami, diferentes parroquias a las que asistimos. Hablar de la familia es una cuestión muy importante. De hecho, el Papa Juan Pablo II decía que una de las armas, o no, vamos a decirle así, uno de los cañones o directrices que el mal tenía en el mundo era destruir la familia. Porque si se destruye la familia, se destruye la sociedad. Y decía que las familias hoy se destruyen y decía que la razón principal de destrucción es el miedo al sacrificio. Y lo dice en su carta Familiaris Consortio, donde él habla de la familia. Dice, la razón principal por lo que las familias se destruyen es el miedo al sacrificio. Y ya lo decía San Pablo, el amor es sacrificado. Y cuando tenemos miedo a ese sacrificio, entonces es que o no amamos mucho o realmente no estamos convencidos de la palabra de Dios. La importancia de Jesús en las familias, o el tema que nos han pedido los hermanos, la familia de Nazaret. Está basada en esa historia, la familia de Nazaret, cuando Jesús tuvo la gracia de perderse en el templo, ¿verdad? Y dice así, ¿verdad? Que llegó el momento, bueno, primero vamos a entrar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, capítulo 2, verso 38 en adelante del Evangelio según San Lucas. Dice, llegó en aquel momento también, comenzó a alabar a Dios, hablando del niño, todos los que esperaban la liberación de Jesús. Pero fíjese lo que dice ahí. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley, del Señor volvieron a Galilea, su ciudad, Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría y la gracia de Dios permanecía en él. Esta historia es cuando Jesús fue presentado al templo. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que Jesús vivió en una familia normal, de Nazaret, en una familia normal y de judía, y que todo lo que podamos hablar es corto por lo poco que sabemos bíblicamente de
la infancia y de su relación interfamiliar. Sin embargo, lo que él nos deja es muy poderoso. Por ejemplo, como lo que decía ahí, si usted dice, se cumplieron todo lo que ordenaba la ley, quiere decir que la familia de Jesús, en primer lugar, la familia de Nazaret, era observadora de la ley. Es muy importante en la familia cuando se le enseña a los hijos la importancia de la observancia de los mandamientos, estatutos y palabra de Dios. Un primer aspecto que inmediatamente nos está poniendo el tema. La importancia de hacer sentir a los niños pequeños, porque a los jóvenes es más difícil, pero a los niños la importancia de la observancia de todos los mandamientos, estatutos y palabra de Dios. Porque cuando se guarda la palabra de Dios, cuando se guardan los mandamientos, definitivamente se tiene un éxito. Ya la Biblia decía, hijo, honra a tu padre y a tu madre y te irá bien en la vida. ¿Verdad? Se acercaba un muchacho en un grupo de jóvenes y me decía, hermano, trabajo y no me va bien. Que yo le pregunté, le salí por la tangente, le dije, ¿y cómo está tu mamá? Ah, pues ella está bien, vive en Guatemala. ¿Y cómo está tu papá? A ese viejo ni le hablo. Ajá, ahora sé por qué no te va bien. ¿Por qué, hermano? Si vengo al grupo, vengo a la misa. Porque la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Entonces no te está yendo bien, no estás siendo prosperado, no estás siendo bendecido, porque hay una, vamos a decirle así, barrera para que se cumpla el principio de la palabra de Dios. La Biblia está llena de principios que cuando se cumplen generan bendición. Decía un señor allá en el pueblo, hermano Edmundo, me trataba de hermano, dijo, le traigo este dinero para casa de oración. Pero señor, ¿y usted a qué parroquia va? No, yo no vengo a la iglesia, me. Pero ¿cómo no viene a la iglesia y está trayendo dinero para la casa de oración? Ah, porque yo ya aprendí algo que me funciona, me. Cuando yo doy, me entra más negocio. Imagínense, hermano. O sea, ese tipo ni siquiera iba a la iglesia, ni siquiera conocía la palabra, pero cumplía un principio de la palabra. Como le pasó a Cornelio, como le pasó al centurión romano, que los mismos judíos le dijeron al Señor, Señor, dáselo porque Él da para el templo. El Señor se fue a sanarle al enfermo. O a Cornelio, que le dice el ángel, Cornelio, centurión romano, sin conocimiento del Dios de Israel, pero dice, Señor, ha oído tu oración, pero le dice algo, y ha visto tus ofrendas. Y por eso le dio la salvación a ese tipo. Hermano, ¿qué es lo que le estoy diciendo con respecto a la familia, hermano? Cuando se cumplen ciertos principios que el Señor cumplió, por eso dice aquí, la familia de Nazaret cumplió toda la ley que se había ordenado. ¿Se acuerda cuando Jesús fue bautizado y Juan no lo quería bautizar? Y él dice, conviene que cumplamos. Por favor, yo quisiera que en su casa usted repitiera, conviene cumplir la palabra. Es que si esto me ha mantenido a mi hermano, yo sigo cumpliendo la palabra. Mire, yo soy más pecador que usted, soy más guapo que usted. Bueno, eso no, ¿verdad? Soy, si quiere usted, más malo que usted. Pero hay algo que yo no hago y es observar los principios de la Biblia, por ejemplo, perseverar en las cosas de Dios. Yo sé que usted es más santo, pero persevera menos. Yo sé que usted es más santo, pero deja de creer. Yo sigo creyendo desde el lugar donde estoy, donde me encuentre, sigo creyendo. Y estos 46 años me ha valido para estar hoy aquí una vez más hablándole a los hermanos del Táchira. Entonces, cuando hablamos de la familia, son principios que empiezan como una pareja, que empiezan diciendo un principio que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se irá con su mujer y serán una sola cosa. Y Jesús lo vuelve a repetir, dejará el hombre y serán una sola cosa. O sea, este dejará a su padre y a su madre tiene un principio bíblico para una prosperidad, para una complementación. Pero nosotros somos católicos cristianos, muy buena gente, la necesidad económica, la situación social del país, la situación nos hace tener que colaborar uno con otro, pero es momentáneo. Se están rompiendo principios.
Uno como padre dice, no, este muchacho está empezando, hay que echarle la mano, tráigase a su mujer, o al revés, los padres que le dicen a la muchacha, tráigase a su esposo. Suena bellísimo, nacido de nuestros sentimientos más profundos, pero el principio bíblico se está rompiendo. Y ahí lo que estamos creando en nosotros es una dependencia, codependencia y una situación de ruptura de la intimidad de la pareja. Porque van a vivir a expensas de lo que oiga el papá, hasta las peleas que son a veces necesarias en un matrimonio para madurar, no se van a poder realizar. Porque va a decir, me da pena que mi mamá oiga, que mi suegra oiga, que mi suegro oiga, y las relaciones íntimas ya no digamos, hermano. Entonces, es mejor que usted le diga, ya tienes tu esposa, tienes que irte a un cuarto, te vamos a ayudar con lo que se pueda, pero tienes que estar afuera. Ahora, me lo estoy inventando yo, le estoy diciendo, son principios que están en la palabra de Dios. Y cuando no está ese principio, se rompe. En el tema anterior hablábamos de lo difícil que es ser hombre ahora. Porque el mismo hombre ha delegado su función de cabeza del hogar para hacerlo democracia. ¿A dónde vamos? Lo que diga la mayoría. Eso suena bien. Yo no estoy diciendo tampoco si quieren ir a comer a un lugar o quieren ir a pasear a otro lugar. Está bien. Hay decisiones muy importantes que deben ser tomadas en una relación, en una oración con la pareja y tomar una decisión. Pero no solo decir como hacen algunos hombres, ahí lo que diga tu mamá. El mismo hombre va perdiendo ese sacerdocio, ese liderazgo que Dios le ha dado en la vida. ¿Y qué tiene que ver Jesús con esto? Ya lo vamos a ver, no se preocupe. ¿Y qué tiene que ver la familia de Nazaret? Le estoy diciendo, porque la palabra empieza diciendo que la familia de Israel guardaba la ley, pero lo que me interesa ahí decía, y todo lo que ordenaba la ley. Jesús fue circuncidado a los 8 días. Jesús fue presentado al templo a los 40 días. A los 8 días fue circuncidado allá en la sinagoga en Belén y a los 40 días lo llevaron al templo a Jerusalén. Se cumplió con todas esas órdenes, cumplió con su bautismo con Juan, que convenía que él se bautizara ahí, no porque fuera una ley, sino esa era la costumbre que recibir del maestro. Honró a su padre y a su madre, obedeció al padre hasta la muerte, etcétera, hermano. Entonces, cuando hablamos nosotros, como en el tema anterior dijimos del ser hombre, ya está muy difícil saber qué es ser hombre, a menos que se cumplan los principios de la palabra de Dios y del reino de los cielos. Jesús estuvo en el templo y la palabra de Dios dice que se les perdió. Esto ya lo ha oído usted, yo lo oí desde que empecé en este camino de Dios. Y alguien decía, si se le perdió Jesús a María y a José, la familia santa, pues, cualquier hijo se puede perder, pues. Pero esto no está diciéndonos que tenemos que decir, que se nos pierda. No. Está diciendo cómo recuperaron ellos la familia. Y la recuperaron regresando juntos, hablando en el camino, José poniendo su palabra, pero María hablando, porque muchas veces la madre habla más al corazón del hijo. Y cuando Jesús oyó a María, que le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Dice que después de que Jesús expuso del por qué lo había hecho, haciendo la voluntad de su Padre, sí, Señor, usted puede hacer la voluntad de Dios, pues estamos sus papás. Y fíjese lo que dice, desde ese día estuvo sujeto a sus padres. Bueno, cuando nosotros creemos que los hijos pueden hacer lo que quieran, y sin sujetarse y viviendo en la casa, hay un problema. Aquí había un hombre que tenía un hijo, aquí, yo no sé si le oí este ejemplo a Mike o a alguien más, pero aquí en este salón creo que lo dijo alguien, en este estudio. Y decía él que su hijo era muy mal portado. Y el papá le ponía ciertos límites porque llegaba muy borracho el muchacho. Hasta que un día el papá, ya cansado, le digo, no, o te compones o te vas. Pues me voy. Y se fue, pues. Y el niño se llevó todavía algunas cosas, mochilas, su teléfono, que no eran de él porque el padre se las había comprado, pero dejó que se llevara algo. Hasta se llevó un poco de dinero. Va, vete. El
El muchacho fue a vivir con un amigo, pero le empezó a ir mal. Se le acabó el dinero, vendió el teléfono y no dejó la chupa. Entonces, cuando llegó a la casa, le dice al papá que si lo recibe otra vez. Entonces el papá le dice, bueno, sí te voy a recibir, pero ahora con ciertas condiciones. Primero, no vas a tomar. Segundo, vas a tener que entrar a las 10 de la noche. Tercero, vas a tener que definir ahora que te tenías estudiando y no aprovechaste, ahora vas a tener que estudiar y trabajar. Bueno, hizo la promesa, pues claro, él había estado con amigos, lo sacaron, no era lo mismo tener su internet, su casa, su mamá que lo cuidaba, su ropa limpia. En la casa del amigo se cansaron. Dijeron, bueno, ya te tuvimos aquí, pero hay que pagar renta, hay que pagar cosas. Entonces viene el tipo y se va a la casa, lo vuelven a consentir. Y sí, muy bien portado 3 meses, 4 meses y otra vez a la misma. Entonces ahora le dijo el papá, ahora no eres tú quien me dice, no eres tú quien me dice que se quiere ir, ahora yo te pido que te vayas. Sí, yo me puedo ir. Sí, incumpliste las normas que yo te había hecho, principios. Pues tú no los quieres cumplir, no puedo tenerte en mi casa. Eres mal ejemplo para tus hermanos pequeños. El tipo se enoja y empieza a echar cosas en la maleta y otra vez agarra. Solo que me dejas esas cosas que tú no has comprado nada en esta casa. Imagínense, y el tipo llorando, el papá llorando, y dice, oh, me parte mi corazón, pero prefiero verte un hombre de bien que verte terminar tu vida como un borracho. El tipo se fue y lo único que consiguió por ahí fue un cuartucho con un poco de dinero que al final consiguió. Usted sabe que la mamá siempre pasa algo debajo de la mesa y empezó a trabajar, pero no sabía hacer nada. Entonces lo pusieron a trabajar en la limpieza de desagües de la ciudad. Papel trabajo, y dijeron, mire, lo que hay aquí es para limpiar donde corren todas las aguas sucias. Y allá estaba el tipo, ¿no? Imagínese, hermano, el olor a toda la suciedad que había ahí, en la oscuridad, con la ropa mojada de las aguas pestilentes. Ahí se puso a llorar. Y se acordó de lo que el papá le daba en la casa. Y dijo, mi padre no me va a recibir más, ¿qué hago? Pero dijo, al fin haciéndole gana. Llamó, hizo una llamadita. Le dijo, papá, realmente me está yendo mal. Le dije, hijo, mientras que tú eres independiente, dependes de mí. ¿Vas a depender de mí? ¿Vas a obedecer? ¿Vas a seguir los principios de la casa? Sí, papá. Santo remedio, hermano. Ese muchacho encaminó y ahora es un varón de Dios. Parece la historia del hijo pródigo. Pero por favor, repita, son principios. Solo hay una forma de dejar y salir de la cobertura de los padres y que los padres te sigan ayudando. Por supuesto que sí. Y esto lo encontramos en Jesús en contra de la familia. Cuando él dice, el que no deja padre y madre, muchos lo han dicho, ya vieron, yo dejo a mi papá y a mi mamá. No, pero digo Jesús, para seguirme en el reino. Y una de las exigencias del reino es precisamente eso. Ahí sí se vale. Si te vas a volver sacerdote, monja y te vas a ir de misionero, pues hombre, ni modo. Primero Dios y tu llamado. Si todavía quieres vivir en casa, con internet, con teléfono, con comida, con televisión, con ropa limpia, con comida, yo no sé. Entonces tienes que sujetarte a ciertos principios, como Jesús, que se sujetó a sus padres. Ahora, para que no se nos vaya perdiendo mucho el enfoque que estamos dando esta tarde, o esta mañana, o esta noche, no importa la hora que usted nos esté viendo, tiene que entender usted que son principios que están en la palabra en la familia de Nazaret. Número 1, que cumplieron toda la ley. Número 2, que había una honra y respeto a los padres de parte de la familia, de parte de Jesús. Una sujeción, un diálogo entre los padres. Esa es otra cosa que hubo ahí. ¿Dónde está el niño? No andaba contigo. ¿Dónde? Y regresaron juntos, se pusieron de acuerdo. Ponerse de acuerdo en la familia es otro principio y es básico porque Jesús lo dijo. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, Dios lo hará. Pero si ni los padres están de acuerdo,
en cómo tratar a un hijo, porque a veces el padre quiere una cosa y la madre quiere otra. Falta esa sujeción. Cuando se rompe el principio de autoridad en una familia, la familia va a la destrucción. Pero cuando se rompe el principio de autoridad, para que me lo entiendan, en un equipo de fútbol, ese equipo va a la derrota porque no respetan al director técnico. Cuando se rompe el principio de autoridad en la parroquia, no manda el párroco, sino la secretaria. Y eso va mal. Entonces, esas cosas tenemos que entenderlas nosotros. Hay un principio de autoridad. Cuando hay sacerdotes que hablan mal del Papa, cuando hay laicos que hablamos mal del Papa, no estamos defendiendo lo que es nuestro. Por eso le llamamos Papa, es nuestro padre espiritual, es nuestro pastor universal. Entonces no permito. Yo oí a alguien ahí que empezó a profetizar, a proferir insultos al Papa. No puede ser. Qué cosa más seria. Entonces, dice, Jesús siempre estuvo al lado de las familias, muy interesado en las familias rotas por la enfermedad, por el dolor, por la muerte. Vea usted los milagros de Jesús, tenía mucho que ver con las derrotas, con las situaciones de dolor, con las defunciones y con todo, con familias disfuncionales. Cuando digo disfuncionales no quiere decir que sean malvadas, porque por ejemplo la situación de la viuda de Naín, pues hombre, que el esposo se había muerto, el hijo se muere, ahí hay una disfuncionalidad tremenda. Que lamentablemente, muchas veces, el padre no ha muerto, pero como no existiera. Y las familias de Venezuela están siendo altamente afectadas por la situación política y económica del país. Y ahora más por el coronavirus. Pero así estamos todos, en diferentes niveles y formas, no se lo crea. Yo acabo de estar en mi país y la situación es realmente difícil. Entré al restaurante de una persona conocida y me dice, no ha habido nada hoy. Bueno, que le dije yo, pero yo soy bendición cuando me reciben en un hogar. Y inmediatamente, cuando estaba desayunando ahí, empezó a entrar gente. Yo me considero bendición, no porque yo me crea el que da la bendición, sino porque el que vive en mí es Cristo que bendice a las personas. Es Cristo el que vive en nosotros. Aleluya, amén. Entonces, cuando Jesús sana a familia, sana a la hija de Jairo, está tratando de que haya cierta situación en la familia. Por cierto, en la casa de Jairo no aparece la mamá. Posiblemente estaba con todas las que estaba llorando, estaba en la cocina. Yo sé que dónde estaba porque en una aparece la madre del niño, en otra aparece el padre del niño. Lo único que sé yo es que el Padre misericordioso está muy interesado en las familias. Por eso es que Él escoge una familia para nacer. Por eso es que empieza en una familia su creación. Y por eso es que al final termina en una familia en la epopeya del Apocalipsis. Entonces, Él tenía clara conciencia de los problemas familiares de su tiempo. Por supuesto, una pobreza, una esclavitud, una situación de falta. Fíjense que Israel, cuando vino Jesús, estaba viviendo la esclavitud del parte del Imperio Romano. Ellos eran esclavos del Imperio Romano. Por eso tenían la obligación de cargarle las mochilas, de darles comida, de pagar los impuestos. Todo eso que le preguntaron a Jesús fueron preguntas políticas bien hechas y bien concretas. Pero Jesús sabía esta situación, por eso sus respuestas fueron sorprendentes y fuertes. Y de hecho llegó a la muerte por hablar que no había que pagarle impuestos a Roma. Ajá. También él predicaba en un ambiente familiar, se sentaba en la familia de Pedro, de hecho sanó a la suegra, no sé qué estaba pensando Jesús, familia de Marta, María y Lázaro, él sanaba y le resucitó al muerto. Pues ahí esas cuestiones que el Señor hace, las está haciendo porque le interesan a la familia. De hecho, él creció en un ambiente familiar. Nosotros podemos ver lo que dice la palabra en Marcos 6:3, donde dice, ¿no es este el carpintero? ¿Ya? O sea, está hablando de que Jesús era carpintero. Ahora, ¿por qué creíste que era carpintero? Aunque en ese tiempo carpintero significaba ser un maestro de obras. Carpintero no era el que hacía mesas, el que hacía casas, hacía puertas, hacía techos, hacía cualquier clase de maestro de obras, barcos.
Pero hay algo que dice la gente y reconocía en Jesús, que tenía el mismo oficio que su padre. Yo me imagino la sensibilidad de María al Espíritu Santo, pero me imagino el carácter de San José fuerte, como un judío joven en un taller enseñándole a su hijo a ganarse el pan de cada día. O si no, Jesús no hubiera sido carpintero. Pero Marcos 6 nos dice, Marcos 6:3, no es ese el hijo del carpintero. No, pero no, eso lo dice Mateo. Marcos dice, y no es este el carpintero, hijo del carpintero, dirá Mateo. Carpintero, hijo de carpintero. O sea, había aprendido la profesión. Se desconsideraba algo de falta de paternidad. Un mal padre no enseñarle un oficio a un hijo. No podía crecer un hijo en Israel sin ton, ni son, ni oficio, ni beneficio. Eso era mal visto. Por eso el padre, si era viñador, lo llevaba a la viña. Si era pastor, lo llevaba a cuidar ovejas. Y no, ahí tenemos a David, pastor de ovejas. Y si era maestro de obras, a maestro de obras. Si era marinero, a marinero. El padre tenía no solo la obligación de guiar al hijo, como José y María, en todo el cumplimiento de la ley, que lo llevaron del niño a los 12 años, que ya le tocaba también otra ida al templo, sino también le enseñaron un oficio material. ¿Quién nos está diciendo aquí, hermano? Que la responsabilidad del sacerdote en la casa y en su defecto de la madre de familia o de los dos, primero el orden de la familia con respecto al cumplimiento de la palabra y a los principios económicos, sociales y de toda índole. Pero también está el otro aspecto que es enseñarle al padre el oficio, la labor. Hoy en día, hermanos, es tremendo lo que pasa en este país. Por ejemplo, en Venezuela me imagino que así era, o de repente todavía es así, donde los padres son grandes proveedores de los hijos. A veces el papá tiene un iPhone 4 y el hijo ya tiene un iPhone 13. En mi país, con que tengamos frijolitos, ya, así le llaman al teléfono, este tamañito, mire, que vale como $12. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de la familia, estamos hablando de sangre en común, antepasado en común, posiciones en común y algo muy importante, honor en común. Dice la palabra y se la voy a leer: no hay peor cosa para un hijo que el deshonor de su padre y el desdoro de su madre. Entonces, no es solamente la sangre gracias que viene en el árbol genealógico, o la sangre Ruiz o la sangre Domínguez, sino también tiene que ver en un antepasado común. Venimos de un mismo árbol genealógico, venimos de una sangre común, venimos de posesiones de nuestra familia, y si no han tenido posesiones comunes, por lo menos han tenido un honor común. Y si no está, yo fui invitado en una oportunidad a una cuestión generacional, y les decía, y todos llegaron con grandes abolengos, hermano, con padres cristianos, con madres que les enseñaron a rezar el rosario, con padres casi querubines y serafines. Yo no. Yo tuve padres que no estuvieron en las cosas de Dios, que conocieron a Dios gracias a su nombre. Empezó con esta onda de las cosas de Dios, digo esta onda por los jóvenes, pero con esto que el Señor tocó, fui yo. Yo fui quien traje a Jesús de la casa, pero de aquí en adelante el honor de la familia estriba en que mis hermanas, mis hermanos, mis hijos, mis nietos, todos son una familia con un honor común que se llama Jesucristo. Somos cristianos que le servimos a Dios de todo corazón. Y por último, como fue el tema también anterior, el sistema en Jerusalén era patriarcal. El padre era el centro del hogar y él mandaba. Y esa pérdida del sistema patriarcal, que era corrupto también, porque tenía sus deficiencias enormes, y lo reconocemos, al anular a la mujer, también tenía sus buenas cosas, hermano. Y era la autoridad o vamos a decirle así, tenían la capacidad de orientar a los hijos en una disciplina. Yo no tuve papá, de veras, no tuve papá, estuvo lejos de nosotros. Lo conocí, por supuesto, pero no lo tuve cerca.
Pero la madre que tuve nos daba para respetarle, para ordenarnos. Ella era quien mandaba, no los hijos. Nosotros teníamos cierta opinión, cierta contradicción, pero olvídese. Mi madre solo daba una palabra o se nos quedaba viendo la señora. Madre solo decía, me va a traer tal cosa. Y uno decía, mire, solo miraba uno. Ya sabía uno. Que uno protestaba la segunda vez y venía el chancletazo, hermano. No era de que la psicología, que iba a decir el gobierno, es que la didáctica, la pedagogía, esa era la disciplina. Ahora, ¿estoy diciendo que era lo mejor? No, quizá no. Pero romper ese esquema de disciplina en la casa es muy peligroso. Porque ahora son los niños los que mandan. Ahora es mi rey, mi tesoro, que quiere mi vida, lo que usted diga, papadito. Hermanos, no estoy diciendo que a los hijos, dice la palabra de Dios, no desesperen a los hijos tratándolos con aspereza. Pero también dice el proverbio, caballo que se desboca y que no es amansado, se desboca. O hijo sin disciplinar te hará llorar de grande. Entonces tenemos que entender esto. Nosotros estamos en una constitución de la iglesia de la palabra de Dios. Y hoy los niños no son los que mandan, aunque así es lo que estamos haciendo. Estaba en el avión, venía de un país, y atrás de nosotros venía un niño llorando. No tenemos problema en que los niños lloren. El problema es que empezó a patear el sillón donde venía otra persona. ¡Ah! Que vino el señor molesto y le dijo, señora, por favor, su niño me está pateando el sillón. Y llamó a la sobrecargo y le dijo, señora, el niño me está pateando el sillón. Entonces le dice, señora, tranquilice a su niño o lléveselo un rato al baño, ¿no? O a algún lugar, porque el niño venía haciendo un berrinche escandaloso. El problema es que el niño le empieza a pegar a la mamá. Un niño de unos 2 años lo más, y ni hablar podía. Entonces le empieza a pegar a la madre en la cama. Y entonces el papá está viendo y se lo quita y le abraza al niño y le empieza a pegar al papá. Yo le digo, en cuanto le pegó a la mamá en la cara, yo le hubiera metido en su tranca. Yo le hubiera metido en su golpe, sí, si quiere, sin lastimarlo, pero le hubiera hecho saber que no está con falta de autoridad y que hace lo que quiere. Mi reflexión para ellos fue, si ese enano los manda de 2 años, cuando tenga 15 años él va a ser el rey y dueño de la casa y ustedes los esclavos. De 2 años y hacía lo que se le daba la gana con ese par de locos. Por eso les digo, y les decía en el tema anterior, dejar que el gobierno se meta en la disciplina de los hijos es peligroso. No dejar que sean los principios de la palabra la que vi en nuestra familia es peligroso. Y como tengo que ir terminando, y quiero decirles, hermano, que yo conocí una familia que catequiza como constructora de la unidad, como un ejemplo de sacrificio y donación y protectora de la vida, al hermano de Jesús TV, mi hermano Mike, a quien yo estimo mucho, y por eso al final, ahorita que lea, voy a dejar que lea, que ore por ustedes, las familias que estén en el Congreso, porque me parece importante que sea una persona con un testimonio muy claro de lo que ha hecho con su familia. Y porque está su hijo aquí, su esposa está oyendo y va a oír su oración, y eso nos da más solidez para que pueda orar por ustedes. Así que yo creo que esta familia catequiza desde su entorno de la lucha que hacen de estar bien. Y porque yo creo que debemos darle también el honor y el merecimiento a quien lo está haciendo bien. Dice la palabra de Dios así, termino con esta. Hijos, óiganme a mí. Solo voy a agregarle una palabra a esta cita que es padres, papá y mamá. Porque dice padres y dice madres, pero me interesa que lo oigan así. Hijo mío, escúchenme a mí que soy su padre. Sigan mis mandamientos y se salvarán. Porque el Señor quiso que los hijos respeten a su padre y a su madre. Estableció la autoridad de la madre sobre todos sus hijos.
El que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. El que honra a su madre está acumulando grandes tesoros. Cuando sea padre, sus propios hijos le darán alegría por haber respetado él a su propio padre. El que respeta a su padre, el día que implore, Dios atenderá su oración. El que respeta a su madre y a su padre tendrá buena vida. Es lo que les decía. El que obedece al Señor será el consuelo de su mamá. O sea que el que sigue los caminos del Señor consuela a su mamá. El hombre que respeta a Dios sirve a sus padres como que le sirviera a Dios. Tú así, hijo, honrando a tu padre y a tu madre, y hazlo de palabra y de hecho. Y la bendición será realidad en todos tus bienes. Pues la bendición de un padre afirma la casa de los hijos, pero la maldición de una madre la destruye desde los cimientos. Hijo, no te alegres en la deshonra de tu padre, porque su vergüenza nunca será un motivo de alegría para ti. El honor de un hombre depende de la reputación de su padre. Pero cuando una madre está en desprecio, los hijos son los que salen deshonrados. Hijo, cuida a tu padre y a tu madre cuando lleguen a viejos. Mientras vivan, no les causes tristeza, porque aunque su mente ya no esté muy bien, sopórtalo, no lo desprecies, porque como tú te sientes en plena juventud y en plenitud de tus fuerzas, no desprecies al padre que ha perdido la memoria. El bien que le hagas a tu padre y a tu madre nunca será olvidado por Dios y lo tomará como reparación para tu vida. Cuando vengan los momentos de adversidad y de problemas, haber respetado a tu padre será un punto a tu favor, y haber respetado a tu madre hará que se derritan tus pecados como el hielo. Pero el que abandona a su padre insulta a Dios, y maldito de Dios el que desobedece a su mamá o la mira en desgracia. Palabra de Dios. Voy a invitar al hermano May. Yo aquí lo acompañaré con la oración. Le voy a pedir a él que lo haga. Hermano May, puede orar. Amén, hermano mundo. Claro que sí. A todos los hermanos allá en Táchira, Venezuela, de este Ministerio Verbo en Vida, quisiéramos orar por ustedes, por sus familias, por las necesidades que hay en estos momentos en cada uno de sus corazones. Quisiéramos pedirles que cierren sus ojitos ahí donde están, que se pongan en una actitud de oración y oremos juntos. Santa Teresita de Jesús decía algo muy maravilloso, muy hermoso, que yo repito mucho. Ella decía: voy a vivir mi cielo haciendo el bien en la tierra. No esperemos a morir para querer hacer algo por el otro. Así que levantemos las manos a nuestro Dios y oremos juntos en familia. Amado Jesús, yo te doy gracias en esta noche, o en este día, perdón, y te bendigo y te alabo y te glorifico por cada persona que está mirando esta transmisión. Por cada persona, por cada familia, por cada padre, por cada madre, por cada hijo que en este momento, Señor, necesitan de ti. Pedimos a ese Espíritu Santo que venga con poder, con autoridad, a renovar las vidas de cada uno de ellos, a restaurar lo que está dañado, a sembrar, a cosechar y a poner abono nuevo en esas vidas, en esas familias que estaban por claudicar. Que vengas tú, Señor Jesús, a ese padre y a esa madre a unirlos conyugalmente, a hacerlos nuevamente a vivir una experiencia de un amor eterno junto a ti, que les permita reunirse nuevamente como pareja para poder seguir viviendo, como dice Efesios 2, 4, 18, que de dos pueblos que fueron o estaban caminando en diferentes direcciones, el Señor hizo uno para que caminen en un solo cuerpo y en un solo espíritu. Permítele, Señor, a cada pareja renovarse en una actitud donde busquen siempre caminar juntos para poder llevar a su familia
a horizontes maravillosos donde se encuentren contigo. Que seas tú, Señor, el que en este día permitas a cada familia renovar sus fuerzas, unirse nuevamente, olvidando dificultades, olvidando rencores, olvidando sinsabores y disgustos. Que hoy vengas a unirlos nuevamente, como uniste al pueblo de Israel, como uniste al mundo entero por tu amor. Que cada uno de ellos hoy sienta un poder diferente, que venga ese Espíritu Santo a restaurarlos y que les venga a dar el poder para poder realizar cosas más grandes aún de lo que tú les has permitido hasta ahora. Que no tengan miedo, que caminen hacia el frente, que miren siempre, Señor, la luz y vean un norte en ti. Que a partir de ahora comiencen una nueva vida unidos en una familia como la de Nazaret, que nos permita a cada uno de nosotros seguir a pesar de la prueba que se presente en el camino. Que seas tú, Señor, quien nos llene de amor, de paz, alegría y sobre todo de tu compañía diaria para que juntos puedan caminar hacia adelante. Que sea el poder del Espíritu Santo y la presencia de nuestra Madre María las que los llene en este día de tu presencia, para que cada vez que estén tristes o se sientan abatidos, vengas tú con ese amor que todos y cada uno de nosotros necesitamos para seguir adelante. Gracias, Jesús, por las familias, gracias por las comunidades de Táchira en Venezuela, en Verbo y Vida, y por todas estas familias que hoy, Señor, ya no salen de la misma manera como llegaron, salen diferente porque ha sido un toque especial, un toque de tu Espíritu Santo, las que renovan las vidas de cada uno de ellos. Oro por ellos para que seas tú el que les dé la paz y la alegría por siempre. Todo esto te lo pedimos a ti, nuestro Dios, que eres nuestro Rey y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias a todos, hermanos. Despedimos esta transmisión aquí desde Jesús TV, los estudios en la Arquidiócesis de Miami, dándoles siempre a ustedes la bienvenida a que nos sigan todos los viernes a partir de las 8 p.m. por Facebook, buscando Jesús TV Emar Productions, o siguiéndonos también por YouTube, donde estaremos compartiendo grandes bendiciones por medio de la predicación, de la alabanza, de la oración y sobre todo de muchos temas que ustedes quisieran escuchar. Acompáñenos, Jesús TV Emar Productions. Dios los bendiga a todos. Venezuela. Amén.